También tengo unas dudas. ¿Ideas liberales o ideas libertarias? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque uno escucho que habla de liberalismo, de ideas liberales, y el otro habla de libertarismo, ideas libertarias. Sí, muy buena pregunta. Primero lo que aparece es el liberalismo, ¿no? En el siglo XVI, XVII, sí. Si bien las ideas filosóficamente vienen desde mucho antes y en la práctica también, que empiezan con John Locke y se desarrollan durante el periodo de la Ilustración, en el siglo XVIII, XIX, que llevaron a las independencias. De hecho, por ejemplo, todo lo que está manifestado hoy, que es 9 de julio, conmemoramos, ¿no es cierto?, la Declaración de la Independencia, tiene principios liberales, pero ese liberalismo en el siglo XX se fue deformando, en tanto que los llamados liberales empezaron a contemplar el crecimiento del Estado. El liberalismo implica un Estado mínimo en donde por voluntad, que el voluntarismo es uno de los ejes centrales del liberalismo, las personas, los individuos, delegan, no le dan, le prestan el poder, la soberanía a un representante, de manera voluntaria. Esto está en la Declaración de la Independencia, en donde cortan lazos con el rey, etcétera, de manera voluntaria, y dicen que recobran los derechos. Fíjate que ellos no dicen creamos derechos o inventamos derechos, sino que recobran los derechos que son nacen con uno, es una facultad íncita del ser humano, de la libertad y del autogobierno, de autogestionar. Y la propiedad, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo podríamos poner una fecha, si bien todos son procesos, pero una fecha en donde podríamos decir que el liberalismo de alguna manera cae es con la crisis de 1930, que es una crisis económica que pone en jaque las ideas liberales y democráticas y toman fuerza los fascismos y el comunismo como opciones, ¿no es cierto? Y ese liberalismo pasa, sobre todo en Estados Unidos, que era como el faro del liberalismo y el capitalismo, el Estado empieza a tomar cada vez más presencia con el New Deal de Roosevelt. Claro. Ese liberalismo termina siendo más bien keynesianismo, ¿sí? Todo ese keynesianismo que es que el Estado tiene que intervenir en la economía, si bien no dejaba de ser capitalista, culmina en los años 60-70 cuando este modelo keynesiano demuestra ser inviable porque genera básicamente inflación, desmotivación y una crisis y un estancamiento. Entonces, y ahí aparece el libertarismo. Aparecen dos cosas. Aparece lo que hoy se denomina de manera peyorativa neoliberalismo, que es lo que se le llamó a todos los gobiernos de los 80, ¿no es cierto? Reagan, Thatcher, Menem, acá, Fujimori, bueno, todo lo que hubo en los 90, después se lo vincula Macri con esto neoliberalismo, pero que nunca volvió a ser realmente liberal como antes de 1930, porque el Estado siguió presente. Entonces, en esa época, en los años 60, 70, aparece lo que llaman el libertarismo, que tiene sus raíces en ese liberalismo original, digamos. Que es como la vuelta a ese liberalismo original en donde el Estado o es mínimo, porque tenés vertientes dentro del libertarismo, minarquismo que es mínimo, o sea, seguridad y defensa, punto, el Estado solo ahí, y el anarcocapitalismo o anarcolibertarismo, que es el deseo directamente de que no hubiese Estado y hubiera una autogestión, lo cual no es en el anarquismo socialista. ¿Y en esa corriente están ustedes hoy? Mira, dentro de nuestro partido tenés liberales clásicos, libertarios, minarquistas y anarcolibertarios, pero los anarcolibertarios, entre los cuales yo me incluyo personalmente, entendemos que es imposible en las formas que existen hoy de organización social, que son los Estados-nación, que desaparezca el Estado. Pero tal cual, en todos los partidos tenés diferentes corrientes, sin ni hablar del peronismo, ni hablar del radicalismo, del PRO, hay corrientes diversas. Lo que coincidimos en que el Estado tiene que ser mínimo y en que hoy en día, un liberal clásico, ponele, dentro de nuestro mismo partido, confía en el Estado, en un Estado mínimo y eficiente, y los anarcolibertarios, si bien sabemos que tiene que existir Estado, desconfiamos siempre del poder político porque entendemos que por más que se reduzca, siempre va a tender a crecer, porque el Estado para mantenerse tiene que de alguna manera aprovechar las crisis para meterse e inmiscuirse en cuestiones que una vez pasada la crisis no quita la mano de ahí. Pensar en la Fundación Universal, por ejemplo, que viene en la época de la crisis del 2001-2002, y se supone que una vez terminadas las crisis el Estado se retrotrae, pero nunca vuelve al estado anterior a la crisis. Sí, el famoso que se vayan todos, que no se fue ninguno. Si apoyas a Catalina, acompáñala y vota la lista 506 del Frente Libertario Demócrata.